Bueno, ahora específicamente lo que es el quemador. ¿Qué es lo que es el quemador? Es ese dispositivo, sea cañón, carcasa, que se encargan de suministrar el combustible y entregarlo al proceso con la mayor transferencia de calor posible. Eso, digamos, en teoría, lo que es un quemador. Eso tiene, pues, digamos, muchos más componentes. Suministra el combustible y la mezcla oxidante a la cámara de combustión. Eso implica, pues, que para los quemadores, cuando voy a ubicarlos en espacios reducidos, pues tenga que contemplar un diseño de una cámara de combustión para poder generar la llama. Posicionar la llama en las áreas de más alta transferencia de calor. Esto parte también, pues, del diseño que se tuvo al inicio del horno o de la caldera. Mantener continua la ignición del combustible. Esto, pues, tiene que ser una característica de los quemadores, que no se puede apagar, tiene que mantener la reacción, esa reacción en cadena que es la combustión, mantenerla constante. Retener la llama o mantenerla en la boquilla, es decir, que no vayan a ocurrir procesos de separación o de llama. Y en los casos de combustible líquido, pues el quemador también se debe encargar de generar esa movilización del combustible líquido para la correcta combustión del combustible. Haciendo un resumen de lo que dice David, el quemador se tiene que encargar de verificar que las condiciones de seguridad antes del proceso de combustión están dadas. Entonces, ¿qué tipo de cosas? De pronto David ahora nos lo explica, no sé si lo incluye ahí, que la presión esté adecuada, que las temperaturas estén adecuadas, aunque no revise temperaturas, pero sí ciertas condiciones, presión de aire adecuada, presión de gas adecuada, que las válvulas de seguridad efectivamente estén cerradas para evitar que en caso de que alguna se haya quedado abierta haya acumulación de gas en el recinto donde se va, pues, o en la cámara de combustión, que se puede producir una explosión. Entonces verifica que las condiciones estén dadas para iniciar la combustión. Posteriormente se encarga del manejo de la ignición, es decir, alimentar gas, alimentar combustible y adicionalmente tener una fuente de energía, llámese chispa, llámese quemador piloto o lo que sea, para que se dé la combustión. Y una vez se establezca la combustión, mantener las condiciones, como dice David, para que la combustión permanezca mientras el proceso lo requiera. Entonces, ese es el trabajo del quemador. O sea, porque muchas veces llegamos a empresas, otra vez vuelvo, yo soy muy de calle, menos de oficina. Entonces llega uno y dice que tengo un quemador es un tubo con un ventilador de pelo ahí suministrando y lo prenden con un mechero y nadie se da cuenta si eso se apagó, pasa la noche, etcétera, etcétera. Eso se ve, pues, en la vida real. De hecho no son secadores de pelo, sino como unos ventiladorcitos que venden, que son muy parecidos a los secadores de pelo, pero la diferencia es ninguna. El uno es plástico, el otro es metálico. Y se encuentra uno que está el tubo de gas, el tubo que lleva el aire y un señor lo prende todos los días, pero ni verifica las condiciones, ni hace... hacer un hechizo, pues. Eso. Y te digan, ese es mi quemador. No, eso no es un quemador. Pues, eso es una cosa que te está aportando energía, pero eso no es un quemador. Y ahí es donde se producen accidentes y explosiones. Desafortunadamente en este mundo, por lo menos 1 o 2 veces al año pasa que hay un accidente fatal en este tipo de cosas. Y generalmente son desafortunadamente con los equipos que más estamos relacionados, los ingenieros mecánicos, que son con las calderas. Entonces, el quemador, por ejemplo, cuando se hace combustión en recintos confinados, una de las condiciones que tiene que hacer previo a permitir la combustión es una etapa que se llama la etapa de barrido, que es inyecta solo aire de tal forma que si hay gases acumulados en ese recinto cerrado, el aire desplace todo ese combustible que está ahí acumulado, lo elimine por la chimenea para cuando hagamos la ignición no se vaya a producir una explosión. Y es más frecuente de lo que creemos. Entonces, utilizar el quemador y los sistemas de seguridad asociados al quemador para evitar este tipo de cosas es fundamental. Es más importante, es mejor un quemador que no prenda y tenga los sistemas de seguridad bien
quemador que prenda y no tenga los sistemas de seguridad bien. En uno por lo menos sabes que tenés un problema a solucionar, en el otro tenés una muerte en potencia. Entonces es muy importante eso. ¿Listo? Bueno, ahora un poco de cómo se hace realmente el control en cada uno de estos hornos o calderas donde tengamos el quemador. Controlar un proceso es mantener unas variables constantes a lo largo del proceso. Normalmente en la industria lo que más se controla es temperatura y presión. Ya, pues, digamos, en otras áreas se controlan ya otras variables, se puede controlar flujo, se puede controlar nivel, pero en general en los procesos de calentamiento, normalmente cuando algo se calienta, pues, muchas veces en la parte de los gases se genera presión. Entonces podemos generar presión o temperatura, es lo que normalmente se utiliza en la parte de la industria térmica. ¿Qué es hacer control? Pues yo tengo un proceso donde ya pongo mi sensor, ese sensor le lleva la información de un controlador y ese controlador le dice al elemento final de control qué hacer. Entonces, un ejemplo muy práctico puede ser simplemente controlar temperatura. ¿Cómo se puede controlar temperatura? Pues el proceso es el horno, puede ser el horno de la casa. Él va a tener un sensor por allá dentro, tiene una termocupla, le envía esa señal a un controlador y ese controlador, digamos, si es una caldera, pues él puede regular el paso de gas, o si es el horno de la casa, puede prender o apagar las resistencias que calientan el horno. Digamos que ese es como el lazo de control, que es una manera que es una constante, es un tipo de control. En ese orden de ideas encontramos tres tipos de forma en la que se hace el control en la industria con los quemadores, y es mediante un control on-off. Digamos que este es nuestro quemador. El control on-off no llevaría esta línea pilotico que va por acá. Simplemente el encendido se realiza, el equipo llega a las condiciones deseadas, es decir, llegó a la temperatura de set point y se apaga. ¿Esto qué va a generar? Vamos a tener un perfil de temperaturas y el proceso va a estar calentando, enfriando. Un proceso high y low es, digamos, como una variante del on-off, que yo ya no apago el quemador, sino yo ya dejo mediante estas válvulas una llama pequeña, una potencia pequeña, y a medida que el proceso lo requiera, pues ingresan las válvulas grandes y va a tener una llama más grande, una llama de mayor potencia. Ventajas de este respecto a este, la estabilidad de la temperatura. Vemos que los picos son mucho menores y aumenta, digamos, como esa longitud de onda. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues procesos que requieran una mayor estabilidad en la temperatura. Hay ocasiones en las que los clientes nos dicen: este proceso tiene que estar a cierta temperatura y no puedo permitir más de un delta de 2 grados centígrados. Pues cuando uno a un cliente le establece una condición de esas, pues digamos, ya empieza a considerar sistemas proporcionales. El más sencillo de todos es mediante un actuador, un servomotor. Es un servomotor, él mueve una válvula mariposa de gas y una válvula mariposa de aire. Mediante un varillar, digamos, como regula esa abertura para obtener diferentes potencias y digamos que el control, mediante un control proporcional integral derivativo, un PID, él busca siempre estar lo más cercano al set point. Entonces, digamos que en términos de eficiencia, realmente, muchas veces simplemente hacer un cambio electrónico no es necesario. En ocasiones, digamos, ir a cambiar una caldera completamente o cambiar un horno, cuando muchas veces una mejora tecnológica puede regalarnos puntos de eficiencia adicionales. Aquí tenemos, esto es más, digamos, como del área técnica, realmente cómo se detecta la llama en los quemadores a nivel industrial. Normalmente un perfil de llama, como les comentaba ahorita, tiene una zona ultravioleta, una zona visible y una zona infrarroja. Aproximadamente el 4% de la energía de la llama se disipa en la zona ultravioleta. La mayor parte de la energía está en la zona visible o en la zona infrarroja. Entonces, dependiendo, digamos, de las condiciones donde yo estoy quemando o las condiciones del horno, pues voy a tener que elegir uno de los tres sensores que más se utilizan, por los cuales son el sensor infrarrojo,
que digamos se pega externamente y él lo que hace es ver la zona, la radiación infrarroja de la llama. Lo mismo pasa con el escáner ultravioleta, que hace lo mismo, pero que digamos detecta esta zona ultravioleta. Y Flame Rod. sí, y este que sería el flame rod, que son los que llaman electrodos de sensado, que básicamente es una varilla de un metal que se llama cantal, que es una aleación de varios metales, cuya característica es que mantiene el valor de la resistencia cuando se somete al fuego en el delta de resistencia. Y este metal, pues, digamos que maneja ese mismo valor, tanto frío como caliente. Entonces, por eso se utiliza ese metal, pero en realidad es una varilla conectada con un cerámico. Este cerámico es para aislarlo, que no vaya a tocar, digamos, aquí se termina. Entonces, esta señal de resistencia muy bajita va a un amplificador y, digamos, porque esa es la manera en la que se sienta la llama mediante el electrodo. Entonces, digamos que no hay un tipo de sensado mejor que otro, es según la necesidad, las condiciones. Por ejemplo, para poner un caso específico, si yo estoy atomizando diésel con vapor, vemos que realmente va a ser difícil ubicar un sensor ultravioleta porque me va a poner problemas a la hora de sensar la llama. Les explico por qué. Cuando no hay nubes, el índice ultravioleta se sube. Cuando hay nubes, se baja. Y es que la radiación ultravioleta es opaca al vapor de agua. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo en las calderas o en procesos, tengo que atomizar con vapor, que es muy común, es decir, los combustibles líquidos hay que hacerlos volver gotas para que la combustión sea mejor, porque la combustión es un fenómeno superficial. Entonces, mientras la gota más pequeña sea, mejor es la combustión. Para volverlos gotas lo tienen que forzar a las malas o con aire comprimido, o si el aire comprimido es muy costoso, si yo tengo una caldera y estoy generando vapor, pues saco parte de ese vapor para hacer esa atomización. Entonces, cuando atomizo con vapor, puede ocurrir problemas de ultravioleta, porque el vapor como tal te opaca la llama, y como son sensores ópticos, te opaca la radiación ultravioleta, y como son sensores ópticos no puedes tener problemas en la detección. Para eso se utilizan los infrarrojos, pero en la medida de lo posible se debe utilizar ultravioleta. ¿Qué pasa con el sensor infrarrojo? La radiación infrarroja es propia de cada cuerpo y su temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo estoy quemando, pero la zona en la que estoy quemando alcanza temperaturas o niveles de radiación infrarroja similares a las que estoy alcanzando en la llama, el sensor puede detectar cómo llama el entorno y puede generar una falsa llama y seguir, aunque las condiciones no estén dadas para combustión, inyectando combustible. Entonces, casi que el sensor infrarrojo se tiende a desaparecer. Los ultravioleta vienen evolucionando bastante para evitar ese problema. Entonces, por eso se escoge el uno o el otro. Ya cada vez es más raro encontrar infrarrojos, pero todavía se encuentra uno. Ya la mayoría son ultravioletas, y los controles por electrodos son muy buenos, muy sencillos, muy baratos, pero tienden a desgastarse con el tiempo, tienden a dar falsas señales que a veces son un dolor de cabeza. Y otra cosa es, como decía David, la resistencia es importante porque en realidad los sensores flame rod o de varilla o lo que sea son sensores que trabajan basados en la ionización. Entonces, básicamente, cuando la combustión se da, la ionización de los gases propios de la combustión cierra un circuito entre el sensor y el cuerpo del quemador, ¿cierto? Cierra un circuito y pues, permite que haya un paso de una corriente muy bajito, y eso lo interpreta el monitor como que hay llama. Pero no todos los sistemas de combustión son metálicos, también hay cerámicos. Entonces, por ejemplo, cuando se da el caso de bloques cerámicos o hay no conductores de por medio, esa no es una opción viable.
Listo. Bueno, aquí al final traigo, digamos, un poco de lo que nosotros hacemos en términos de eficiencia, un caso real. Es una cuba de galvanizado. Le hicimos pues como el análisis de balances de masa y energía, buscando pues cómo realmente hacer una disminución en el consumo de gas. Es muy general, digamos que es como la herramienta que llena el ingeniero convencional. Lo difícil es sacar, digamos, como cada uno de sus valores, pero en general así es como se determina la eficiencia de un sistema térmico. Me gustan mucho los diagramas Sankey porque son muy visuales para ver realmente cuánta y qué tipo de energía se está yendo para los diferentes medios. Por ejemplo, el caso más sencillo que lo mencionaba Jairo ahorita es una caldera. Si yo tengo una energía aquí en los gases de combustión, tengo gases de combustión calientes, en vez de tirarlos así calientes a la atmósfera, pues yo le paso el agua de alimentación a través de, para calentarla, entonces la energía del gas ya no me va a calentar esta agua de la temperatura ambiente, sino me la va a calentar ya desde 60 grados. Va a tener un ahorro de combustible ahí. Allá arriba tengo una fotico de normalmente cómo se ve un análisis de gas, que es lo que vamos a ver en la chimenea. Directamente que lo digo ahí, pero el de arriba es oxígeno. El segundo es monóxido de carbono. El tercero es la eficiencia. Vemos entonces que ya la eficiencia, digamos, realmente la eficiencia como tal de la combustión, se empieza a ver golpeada pues, por un exceso de aire. Vemos que el dióxido de carbono está en 8.9 cuando idealmente debería estar en 14, no mentira, en 13 punto algo si fuera la combustión estequiométrica. Y aún así se está generando monóxido de carbono. Entonces lo que uno hace normalmente en campo es empezar a jugar con ese valor de oxígeno y monóxido que tenemos en la chimenea para lograr como de mayor eficiencia. Para el caso de la cuba, es como un caso muy práctico realmente de ver cómo son los flujos de energía, dónde podemos hacer un aprovechamiento de los gases de combustión. Estos son los datos de proceso de esta planta de galvanizado. El proceso, ¿cierto? El zinc se mantiene fundido a una temperatura de 460 grados centígrados. Esa es la temperatura que le va a pedir a mi control de temperatura. Y el control de temperatura le va a exigir la potencia térmica a los quemadores para llegar a esa temperatura, a los 460 grados centígrados. Las pérdidas por un calentamiento podría llegar a pellizcar un poquito más y se pérdidas por varios 2 kilovatios, pellizcar un poquito más, pero realmente la inversión es muy grande para poder reducir un poquito las por pérdidas. Donde realmente hay energía que podamos aprovechar casi que en esta otra mitad. En esta otra mitad es toda la energía que se está yendo por la chimenea, por lo mismo que explicaba Jairo ahorita. Si tuviéramos el zinc frío y encendiéramos el horno, pues nos va a marcar una eficiencia muy alta. Pero ya una vez que llega a los 460, los gases de combustión tienen que estar aproximadamente a los alrededores a 600 grados para que haya esa transferencia de calor. Entonces mira que vamos a tener aquí saliendo, no sé si lo coloqué, no, pero aquí vamos a tener saliendo aproximadamente gases entre 600 y 700 grados centígrados, que es una gran cantidad de energía que se está desechando directamente para la atmósfera. Entonces yo puedo, para alimentar los quemadores, poner un intercambiador de calor en la chimenea y precalentar el aire de los mismos quemadores.
sería un diagrama muy sencillo. Estos que vemos aquí, estos dos cuadritos, son los quemadores. Pues como vimos que tiene 8.5 metros de largo, digamos en el largo, esta es una vista de plano. Entonces tenemos los quemadores ubicados y ellos generan aquí internamente turbulencia, están ubicados de esta manera, que genere turbulencia interna, y por aquí salen los gases que van para la chimenea. Entonces en la chimenea yo puedo instalar un intercambiador de calor para que el aire que va para los quemadores pues ya se me caliente a unos 250 grados, está calculado aproximadamente. Entonces eso me va a reducir el consumo porque ya la energía aquí íbamos a tener 700 grados aproximadamente y aquí nos vamos a bajar hasta 450 grados centígrados. Estamos haciendo un aprovechamiento de la energía. Eso se puede ver aquí. Realmente para esa cuba necesitamos 850 kilovatios. Finalmente, después de instalar esa precalentación emitida, vamos a tener una potencia que necesitamos de gas natural de solo 560 kilovatios. Vemos que si hay una reducción considerable. ¿Porcentualmente cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto es porcentualmente? No lo tengo, pero justamente iba a decir eso. Ese dato, digamos, de kilovatios, porque normalmente esto estamos hablando de una magnitud de 3.000, 4.000 millones de pesos. La prueba es alguien de cálculo gerencial, pero es alrededor del 25%, pues de 200, de 700. Sí, más o menos. Y digamos que estos números hay que llevarlos a unos números que permitan tomar decisiones, y pues para tomar decisiones casi que es con dinero y pues con otros factores. Entonces hay que llevar estos números a costos de operación al año, en caso, digamos, a la hora de hacer, por ejemplo, una propuesta de mejora a un cliente, cuánto se está gastando actualmente y cuánto se va a gastar después de hacer la mejora y en cuánto tiempo va a recuperar esa inversión. Entonces, es importante dejar en claro pues, que estos cálculos, cuando hicieron ese cálculo, de cuánto era el retorno. Pues ahí está, no, el del retorno hasta ya no lo tengo hasta los costos de operación anuales. Es importante, digamos, siempre que se hagan estos cálculos, porque pasa mucho, digamos, como les comentaba, a veces llega hasta decisiones gerenciales en ocasiones, como dejar muy claro bajo qué condiciones vos llegaste a estos números. Porque muchas veces vos prometes no te vas a gastar 2.000 millones de pesos al año en electricidad, pero bajo qué condiciones. Entonces siempre es muy importante, digamos, como durar en salud y bienestar. Entonces consideramos trabajo continuo los 365 días al año, bajo las 6 toneladas hora, fue calculado con un precio de gas natural de 2.090 pesos por metro cúbico, y el de electricidad fue de 564 pesos por kilovatio hora. Las condiciones de operación se consideran estacionales, es decir, como si las 6 toneladas hora fueran entrando constantemente y saliendo, pero realmente sabemos que el proceso es inmersión, saca, es por batch, pero realmente ya ahora es muy difícil porque unos días galvanizan perfil con mayor espesor, otros días galvanizan perfil muy delgadito, entonces realmente es difícil tener un cálculo exacto por la cantidad de variables que existen. Los resultados solo muestran el balance global de la energía térmica. No fueron considerados los costos de operación, motores eléctricos de bomba, ventiladores o demás elementos de potencial eléctrico. Se hizo operación normal tomando en cuenta la energía que gana el acero en la cámara de secado. Y este dato es una explicación. Bueno, entonces, la operación normal sería sin este intercambiador, es decir, no hay ninguna clase de recuperación. Los quemadores queman con el aire tomado de la temperatura ambiente. Necesitamos una potencia de 702 kilovatios. Esto, si lo llevamos a costos anuales, es de 1.234 millones. 1.234 millones. Sí. Y es 1.234 es lo que ellos pagan en gas natural al año. Digamos, como porque pegué la tabla,
ellos aquí antes del proceso, aquí va algo que se llama una cámara de secado. Y antes de la cámara de secado hay un tanque que se llama tanque de flux. Ese tanque de flux es un tanque que se encuentra a 55 grados. Es decir, hay que calentarlo. Actualmente ellos tienen unas resistencias eléctricas aquí para calentar ese tanque. ¿De qué tamaño es el tanque? Del mismo tamaño de la copa, porque son más menos los perfiles. Entonces, ellos calentando este tanque a 55 grados con resistencias eléctricas les va a costar 373 millones de pesos en electricidad. Entonces, al año, ellos están pagando, digamos, solo en gas y en electricidad para calentar. No estoy teniendo en cuenta este motor eléctrico o aquellos motores eléctricos, no lo estoy teniendo en cuenta. 1.600 millones de pesos, sin precalentar el aire y calentando con electricidad. Entonces nosotros, pues digamos, uno tiene que proponer alternativas a ver cuál le más a eso. Entonces propusimos 3 alternativas de calentamiento y de ahorro. El escenario 1 es precalentar el aire, así como lo tenemos aquí. Precalentamos el aire y el tanque de flux lo siguen calentando con electricidad. Ahorro respecto a la operación normal, 240 millones de pesos al año. Precio de venta de este adicional está aproximadamente 120 millones de pesos al año. Así hago un vuelo de pájaro, en medio año lo pagó. Y ahora se va a quedar ahorrando 240 millones de pesos al año. Escenario 2. Precalentando el aire. Bueno, aquí me complico un poco porque en esa empresa hay una caldera disponible. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí una caldera, y esto ya no sería una resistencia sino un circuito de agua caliente. Pero de igual manera ya vamos a tener la resistencia. ¿Por qué? Porque esta caldera, digamos que ya la tienen ellos, no van a comprar una caldera nueva, pero la caldera no es suficiente para calentar. Entonces, vamos a utilizar lo máximo de la caldera y ese pequeño remanente que le falte en electricidad. Esa opción, porque de igual manera ya estamos bajando de utilizar en esta opción, como tal, el consumo de energía, neta de energía, es el mismo. Pero aquí ya estamos utilizando parte de la energía del gas natural a través de la caldera. O sea, solo estamos cambiando, digamos, la fuente de energía. Y vemos que hay un aumento de 240 millones de pesos a 400 millones de pesos al año. Solo por cambiar de electricidad a gas natural. Mucho más barato calentar con gas natural. Y la última opción es que yo aquí, como tengo 450 grados de temperatura todavía, le hago un paso para calentar. Está un recuperador. Pero como este recuperador no es suficiente para calentar el tanque de flux, pues lo que me falte, ahí sí utilizo mi caldera. Entonces voy a eliminar la electricidad 100% y voy a depender de la energía de gas natural que está en la cuba y un poquitico de la caldera. Pero mira que al final todo se resume prácticamente a la energía que me está sobrando de aquí. Y es donde se ve el mayor ahorro. Casi 600 millones de pesos. 50% en la operación. Un poco menos del 50%, pues casi el 50%. Un poco más de entre el 45 y 50%. Que es muy importante porque, digamos, si hacemos esta diferencia, ¿cierto? Esto porcentual respecto a esto, nos va a dar un valor que es muy diferente en eficiencia energética, porque estamos cambiando un combustible que es mucho más barato. Entonces, digamos, el precio está mezclado, pero la energía, digamos que sí es una, pero va a dar mucho menor. No lo tengo ahí, pero yo me acuerdo que sí lo calculé. Aquí la eficiencia de la cuba, 55%. Aquí, 68%.